Muy buenas tardes. Vamos en el octavo simposio de actualización de obstetricia y ginecología para enfermería, hoy 31 de julio. Entonces, como presidenta de la Asociación Vallecaucana de Ginecología y Obstetricia y líder del Comité de Violencia FECOLSOC, tengo el honor de presentar la ponencia sobre violencia contra la mujer, la otra epidemia. Las temáticas que vamos a tratar son derechos humanos, derechos en salud sexual y reproductiva, en los antecedentes, algunos diagnósticos situacionales, las intervenciones y sus resultados, y finalmente, ¿cuál es la otra pandemia? Tengo que partir entonces del enfoque de derechos y el enfoque diferencial. El enfoque de derechos plantea que los derechos son universales, inalienables, indivisibles, y que cuando se aplican a las personas deben hacerse con un enfoque diferencial de género, de etnia, de edad, de discapacidad, de orientación sexual, de la identidad de género, de la situación de desplazamiento y situación migratoria, y entre otras. Pero finalmente, cualquiera de los usuarios pueden exigir entre otras personas, las instituciones y el Estado tales derechos. La Declaración de los Derechos Humanos en el 48 traía 30 derechos humanos. Vamos a distinguir a lo largo de la conversación el derecho a la vida, que somos iguales, el derecho al matrimonio, el derecho a la seguridad social. Estos derechos humanos, cuando se hicieron los compromisos, fueron ratificados, respetados, debemos protegerlos, cumplirlos y hacerlos respetar y defender en las formas individuales. Y allí igual los derechos sexuales, que son 11, y los derechos reproductivos, 10, que deben ser igualmente cumplidos. La ONU, la Organización de Naciones Unidas, define violencia contra la mujer a todo acto de violencia de género que resulta o puede tener como resultado o un daño físico o la integridad sexual o psicológico para una mujer, que incluye amenazas de tales actos, coacción, privación arbitraria de la libertad, así sea en la vida pública o en la vida privada. El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se celebra el 25 de noviembre. Como antecedentes importantes, tenemos que decir que desde 1920 hay historias claras de las obreras de Bello, Antioquia, que pidieron igualdad de salario a la misma jornada y poder ir calzadas con zapatos. Pero solamente en el primer derecho que nos dieron fue en el 58, el derecho al voto. Y solamente en el 81 Colombia se compromete entonces con la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. En el 94, a través de la Convención de Belén do Pará, que aparece la equidad de género. Colombia en el 95, a través de la ley 248, se compromete. La OMS en el 2003 define los derechos humanos y la eliminación de la violencia contra la mujer, pero Colombia establece la ley en el 2008. En el 2011 sale el decreto 4796 de tal fecha, donde se trabaja el código de fucsia, la violencia sexual como una urgencia de atención, el protocolo de atención para la violencia sexual, el kit y la ficha de vigilancia epidemiológica. Y el año pasado se adopta un mecanismo articulador en el abordaje integral de las violencias por razones de sexo y género de las mujeres, niños, niñas, adolescentes, como una estrategia de la gestión de salud pública. Entonces, como diagnósticos situacionales, tenemos para empezar que la Organización Mundial de la Salud y la OPS en el 2008 trabaja temas como que el 35% de las mujeres del mundo han sido víctimas de violencia física o sexual y que todas las mujeres que tienen alguna pareja, el 30% de ellas ha tenido alguna violencia. El 38% de los feminicidios que ocurren en el mundo se deben a violencia conyugal. Y como consecuencia no fatal de esas violencias, tenemos que decir que el 16% tienen más probabilidades de dar luz a bebés con restricción del crecimiento intrauterino, doble probabilidad de sufrir aborto, doble probabilidad de padecer depresión y son 1.5 veces más propensas a contraer VIH que las que no han sido víctimas de violencia.
Así las cosas, en los Objetivos del Desarrollo Sostenible Mundial, se dicen cosas como que las mujeres ganamos 77 centavos por cada dólar que gana un hombre haciendo el mismo trabajo, y que las mujeres representan solamente el 13% somos propietarias de tierra, y que 2/3 de los países del mundo han desarrollado o alcanzado igualdad de género en la educación primaria. De la población mundial de las mujeres, que somos el 50% de ellas, solo las mujeres ocupan cargos de poder en el 20%, y esta fecha es del 30 de junio del 2021. El informe de Naciones Unidas para el 2019 habla de la trata y explotación sexual. El 71% de las víctimas son mujeres y niñas, y el 75% de ellas han tenido una explotación sexual. La mutilación genital todavía existe en 30 países, y en 200 millones de mujeres aún siguen marcadas por tal fenómeno. Y el matrimonio infantil, tenemos 750 millones de mujeres que se casaron antes de los 18 años, y el 40% de ellas se encuentran en África Central y Occidental, pero en la región nuestra el 25%. O sea que tenemos que seguir trabajando. En América Latina y el Caribe, la CEPAL dice que el feminicidio, cada 2 horas hay uno en esta región de América Latina y el Caribe. El feminicidio, 2 de cada 3 feminicidios se producen en contexto de relación de pareja. Y esos son más frecuentes en América Latina para el 2019, en República Dominicana, Uruguay, Paraguay. Y en el Caribe, las tasas mayores fueron Trinidad, Tobago y Surinam. Aquí está representado los 21 países encuestados y los números absolutos, que son las columnas zapotes, que podemos ver que los números absolutos más frecuentes son Honduras, Brasil, México, Argentina y Colombia. Pero los números por tasas de 100,000 mujeres, entonces encontramos que son Honduras, Santa Lucía, El Salvador, Trinidad, Tobago y República Dominicana. Colombia entonces queda hacia el final por tasas. Pero también es importante considerar algo para nuestra población de mujeres, que el porcentaje de mujeres encuestadas entre 20 y 24 años estaban casadas o habían mantenido una relación estable antes de cumplir 18 años en América Latina. El 30% de ellas estaban localizadas en Surinam, en Guatemala y Honduras. Pero este fenómeno, como pueden ver, es la mancha roja, ocurre en casi toda América Latina. Y tendríamos que decir que esas mujeres van a tener maternidad en niñas y adolescentes, deserción escolar, menor participación en el mercado laboral, mayor riesgo de sufrir violencia de género y falta de autonomía en sus propias decisiones. Pero ¿cómo estábamos antes de la pandemia del 2018 según los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia? Teníamos una tasa de mortalidad materna que iba disminuyendo claramente, un parto atendido por el personal calificado que iba en ascenso, aunque en el 2018 descendió, nacidos vivos por más de 4 controles prenatales que iban en ascenso, aunque en el 2018 disminuyó, la mortalidad neonatal menor de 28 días por 1,000 nacidos vivos en descenso, la tasa de fecundidad de mujeres adolescentes de 15 a 19 años en descenso, y el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años que estaban embarazadas de su primer hijo, también íbamos en descenso. La encuesta de violencia contra niños y niñas en adolescentes en el 2018 muestra que el 30% de los niños estaban sin seguridad social y que el 14% de los niños desplazados eran víctimas de violencia. Que la violencia física antes de los 18 años afecta más en los hombres que en las mujeres, pero la violencia psicológica por parte de los padres, cuidadores, parientes o adultos ante la mayoría de edad se ejerce más sobre las mujeres, 21.2, que sobre los hombres, 9.5. En cuanto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2018, 5, entonces encontrábamos que la intersectorialidad de los municipios en violencia de género iba en fase creciente y habíamos llegado al 12% de los municipios de Colombia. Las mujeres que han sido forzadas físicamente por la pareja para tener relaciones íbamos en descenso, y que la violencia física de pareja igualmente íbamos en descenso, y el porcentaje de violencia psicológica igual, y la tasa de homicidio de mujeres por 100,000 habitantes íbamos en descenso.
Igual, el porcentaje de mujeres entre 20 a 24 años con relaciones sexuales, relaciones estables antes de 18 años. Aún seguíamos con tiempo de dedicación a quehaceres domésticos de las mujeres no remunerados en un 74% y eso equivale al 10% del PIB. Entre los objetivos 5, entonces el porcentaje de usos de anticonceptivos modernos en mujeres entre 15 y 19 años sexualmente activas íbamos en ascenso, ya habíamos llegado al 30%. Y decíamos que la tasa de fecundidad de 15 a 19 años por 1000 mujeres también iba en descenso, aunque todavía seguíamos en 60. Es un punto muy alto porque lo único que lo supera es África. Entonces nos preguntamos, ¿y entonces quién nos ayuda? La ONU Mujeres está dedicada a promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Ellos trabajan por aumentar el liderazgo y la participación de las mujeres, poner el fin a la violencia contra las mujeres, implicar a las mujeres en todos los aspectos de los procesos de paz y seguridad, mejorar el empoderamiento económico de las mujeres y hacer que la igualdad de género sea un aspecto central de la planificación y en la elaboración de los presupuestos de los países. Para el 2019, ellos habían presentado que habían hecho evaluar los progresos de la plataforma de Beijing en 102 países, adoptar 82 leyes de políticas, 40 países empoderar las mujeres económicamente y ampliar el apoyo a las mujeres y niñas sobrevivientes de violencia en 49 países. En el 2013, en la asamblea del 2013, se define y si hace necesario la protección de las defensoras de los derechos humanos y de las mujeres, y se debe reconocer su importancia en la contribución de la paz, justicia e igualdad de un país. Para Colombia, en el 2019, el informe anual sobre los derechos humanos de la Alta Comisionada de Naciones Unidas reporta 108 asesinatos documentados por su oficina que fueron víctimas de mujeres y 2 de la población LGTBI. Lo importante no era ese, es el dato, lo importante es que se había incrementado con respecto al 2018 en un 50%. Se planteó entonces una convocatoria donde aparecieron 90 propuestas en lo colectivo y más de 160 alianzas en las diferentes poblaciones colombianas. Finalmente, se escogieron 10 organizaciones que quedaron concentradas en Chocó, Antioquia, Cauca y Nariño. Ellas están patrocinadas entonces por la ONU. ¿Qué ha pasado entonces con la pandemia? La pandemia nos ha traído algunas cosas que considerar en salud sexual, en los derechos de salud sexual y reproductiva de las mujeres. En cuanto a los recursos, la CEPAL menciona que pues definitivamente ha habido una concentración de recursos de la salud pública en la contención del COVID-19, disminución de los recursos de las mujeres por sobrecargo de trabajo no remunerado en ellas, en los cuidados de los niños, niñas y adolescentes, en la suspensión de las actividades económicas y en el cuidado personal de los mayores. Y aumenta el desempleo en 5.4 porcentuales y un aumento de la pobreza en 7.1. Disminuye las posibilidades de acudir a servicios de atención en salud sexual y reproductiva. Esto también se ve afectado el número de embarazos en adolescencia, porque acuérdese que nosotros empezamos con un número alto en América Latina de 60 por 1000 adolescentes entre 15 y 19 años, superado por África, con una mayoría de ellos con una fecundidad no deseada. Cerca de 2 de cada 10 adolescentes de la región son madres con falta de equidad social, o sea, son menores niveles de ingresos, menor educación y pertenecen a pueblos indígenas o afrodescendientes. Las dificultades y las barreras de acceso del métodos anticonceptivos, definido por la UNFPA, dice que el 20% de las adolescentes tienen limitaciones para acceder a los métodos anticonceptivos. Y esto me puede afectar la tasa de fecundidad de 6 a 11 puntos porcentuales. La medida de confinamiento que aumenta la exposición a las niñas y adolescentes a situaciones de violencia sexual y abuso en el ámbito intrafamiliar que pueden redundar en un incremento de los embarazos no deseados. Igualmente, dice que el COVID-19 puede representar un retroceso en 5 años en la reducción de la tasa de fecundidad de los adolescentes.
pasar de 61 a 65 nacidos vivos por 1000 adolescentes entre 15 y 19 años. Y la mortalidad materna, entonces, mientras que en Colombia habíamos llegado a una razón de mortalidad materna en todo el país a 45 por 100.000, la falta de equidad se encontraba en las indígenas, donde la tasa era de 188 por 100.000 nacidos vivos, y en los afrodescendientes en el 65 por 100.000 nacidos vivos. Entonces allí se supone que es donde está la falta de equidad y es allí donde los servicios de salud sexual y reproductiva posiblemente tienen más problemas. La OPS ha advertido una disminución entonces del 40% de los controles de los embarazos en 11 países de la región. Esto es terrible. De acuerdo con la OPS, los datos disponibles hasta el momento sugieren que las mujeres embarazadas tienen un mayor riesgo de desarrollar una forma grave de COVID, inclusive en algunos casos llegar a la muerte. Con respecto entonces a la planificación familiar, que ya lo he venido anunciando, nosotros habíamos bajado de una reducción de en casi todos los países de 17 a 10 en el 2013, con unas dificultades de acceso a métodos anticonceptivos, con esta pandemia podemos llegar hasta bajar una década. La UNFPA menciona que si el confinamiento durara 3 meses, entonces puede retrocederse 10 años. Que si duraba 6 meses, 20 años. Y ya llevamos, y si duraba un año, pues 30 años, pero ya llevamos año y medio. Entonces, ¿cuál es la expectativa de entonces del asunto? Muy grave. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo lo ven? Entonces se encuentra que la fuente de adquisición de estos anticonceptivos es por el presupuesto público, por ingreso de los hogares, ¿verdad? Si es por el presupuesto público, entonces los servicios de salud lo van a dar. Si son de los ingresos de los hogares, en las farmacias se comprará. Llega y aparece la barrera del COVID y entonces en los servicios públicos hay dificultades de abastecimiento y en los hogares hay disminución de los ingresos. Por lo tanto, los efectos serán entonces 13 millones de usuarias del grupo de afectados de los que reciben del gobierno los anticonceptivos o de los hogares 3.9 millones menos de usuarias. ¿Esto qué significa entonces? 2.2 millones de embarazos, no es pues mayores, 1 millón de abortos, 3.900 muertes maternas y 51.400 muertes infantiles. Por favor. Entonces, el VIH y el IVE, ¿en qué quedaron? Entonces se le hizo una encuesta al grupo de VIH y encontraron que consideraban que la oferta de servicios durante la pandemia había sido a través de telemedicina, pero que no se le había ofrecido a todos los pacientes. Solo a 3 de cada 10 y apenas a 2 de cada 10 personas recibieron su tratamiento en sus hogares. Por lo tanto, ha habido una discontinuidad del tratamiento. ¿Cuál será el resultado después de todo esto? Los servicios legales de IVE ha disminuido en atenciones que debido a la resignación de los recursos presupuestales a acciones vinculadas para el COVID, pues definitivamente las mujeres entonces no han podido acceder a los servicios. Entonces la pregunta entonces es ¿cuáles son las acciones implementadas en los países de América Latina y el Caribe durante la pandemia entre el 6 de marzo y el 25 de junio? Según la CEPAL, dice que se han generado en la región 285 acciones, de las cuales las que más acciones ha tenido es Argentina, Chile, Costa Rica y posteriormente Colombia. Y la proporción de acciones contra la violencia de la mujer han sido 106 acciones, de las cuales el que más acciones ha realizado es Argentina, Honduras, Brasil y Colombia. Muy bien. Estos llevan los datos. Ustedes saben que hay un reporte al sistema de vigilancia epidemiológica que reporta que el número de casos de violencia contra la mujer en el marco de las relaciones de pareja por año en Colombia, pues redujo en el 2020. Y la incidencia de violencia contra la mujer en el marco de las relaciones de pareja por 100.000 mujeres en Colombia también demuestra que ha disminuido en el 2020. Y el reporte del Instituto Nacional hace una comparación donde menciona que el comportamiento de los casos sospechosos de violencia de género intrafamiliar a partir de la declaración de emergencia sanitaria
En el 2019 era superior, que es el azul, y menor en el 2020, y reporta una disminución del 25.4%. Pero realmente eso es lo que nosotras las mujeres sentimos. Entonces me fui al observatorio del Instituto de Medicina Legal y encontré efectivamente que las violencias fatales, había un incremento de 48 casos de homicidios en las mujeres en general, de 15.2, y 13 puntos de todos los tipos de homicidio en las mujeres. Y las violencias no fatales, entonces encontré que la violencia sexual había incrementado en 545 casos, o sea, un 8.5 porcentual. Pero las violencias de pareja, la violencia intrafamiliar y las otras formas de violencia habían disminuido. Pero entonces ya viendo que los homicidios habían aumentado, me fui al Observatorio de Feminicidio en Colombia, en donde encuentro que en el 2019, que es la franja azul, había 571 en todo el año. En el 2020 incrementaron al 630, pero en lo que voy de enero a mayo de lo que vamos, ya vamos 527 homicidios, o sea, ya vamos a superar el 2019 en su totalidad. Entonces, definitivamente ha habido un incremento claro de los feminicidios en Colombia. Entonces, la otra pandemia, ¿cuál es? El efecto del COVID ha publicado la ONU el 9 de abril del 2020 que las pandemias amplifican y exacerban todas las desigualdades presentes, como lo he demostrado. Y la UNFPA para ello solicitó 818 millones de dólares para la asistencia de mujeres en 68 países que están incluidos principalmente Yemen, Siria, Sudán, Venezuela, Bangladesh. Y más de 200 millones de mujeres y niñas desean retrasar o evitar su embarazo, pero no tienen cómo hacerlo. Y para ello, la ONU ha declarado que eso es una violación de los derechos humanos. Y el acceso a los servicios de salud, incluidos el de salud sexual y reproductiva, las mujeres representan el 70% del personal sanitario, incluidas matronas, enfermeras, farmacéuticos y trabajadores de salud, y ellas y todas nosotros, porque estamos incluidos ahí, las trabajadoras sanitarias en primera línea también han señalado las necesidades relativas a la higiene menstrual, la protección frente al maltrato y al estigma y a las necesidades del apoyo psicosocial. Entonces, la pregunta se le hizo, óigame, señor Estado, ¿usted ha hecho alguna intervención intersectorial? Y las encuestas que se hicieron por el National Democratic Institute señaló que el 78%, ¿sí? De las personas encuestadas consideraban que el gobierno del país no había respondido ni reforzado la prevención, ni la protección, ni la prestación de esos servicios. El 22% estimaban que la respuesta del gobierno había sido apropiada. Posteriormente, nuevamente en junio, vuelven y hacen la encuesta y ya encontraron que pasamos de un 22% a un 58%, donde el gobierno dice que ha dado alguna respuesta. Colombia registró, por ejemplo, en sus líneas de llamada de las emergencias, incrementó al 100% las llamadas en 4 semanas. De la disponibilidad de los centros de acogida y alojamiento seguros son una gran demanda. Tenemos problemas todavía con que la educación está en casa en el 80% de los estudiantes. El apoyo a la nutrición y apoyo en dinero a las mujeres de bajos recursos económicos no ha sido constante ni permanente. Que alrededor de los 80% de los servicios de apoyo en la primera línea de las mujeres han sido restrictivos, ¿cierto? Y principalmente falta de computadores y celulares para el teletrabajo. Acceso a la justicia definitivamente es considerado en todo el mundo que están reducidos. El número de audiencias es limitado y se producen retrasos en las consideraciones en el enjuiciamiento de esas causas. Algunos tribunales se permanecen abiertos y casi todo el tiempo abiertos, pero no consideran la violencia doméstica como una prioridad. Entonces, así las cosas, la otra pandemia nos trae que el 20% de la reducción de los servicios de salud sexual y reproductivo, con un agravante que no se priorizó a las gestantes para la vacunación contra COVID-19. Solo ahora se dice entonces que Pfizer es la vacuna con mayores de 12 semanas hasta las 42 días del parto. La otra situación es que la OPS dice que el 40%, pero las Naciones Unidas dicen que el 50%
se redujeron los servicios en cantidad y calidad en el control prenatal, en el IVE, en la atención de partos y UCI para paciente obstétrica. 200,000 embarazadas se han contagiado de COVID en 24 países del continente y al menos de ellas 1,000 han muerto. El 15% del incremento de homicidio de las mujeres entre enero a mayo 2020 y 21 del Instituto de Medicina Legal, claramente, y el incremento de los feminicidios durante la pandemia entre lo transcurrido del 2021 ya ocurrieron todos los del 2019. El 8% del incremento de enero a mayo del 2020 al 21 de violencia sexual y las adolescentes muy vulnerables, sin servicios, sin anticoncepción y expuestas al confinamiento y a la violencia sexual. La mortalidad materna incrementado en la pandemia y el riesgo de morir por complicaciones de coronavirus va desde el 1% en Argentina, Costa Rica y Colombia y el 5% en Honduras y el 7% en Brasil. Entonces, es necesario entonces restablecer los derechos de salud sexual y reproductivas en las mujeres, con líneas telefónicas gratuitas 24/7 con atención integral, centros de acogida, enfoque intersectorial de educación y trabajo, accesos a los servicios de salud sexual y reproductiva en forma integral, no fraccionada y por personal competente, acceso a la justicia y a la fiscalía, fortalecer a la sociedad civil y darnos información. Muchísimas gracias por la atención. Basta entonces a la violencia de género y a la violencia contra las mujeres. Gracias.